Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Que Dios le bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar acá pudiendo compartir palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es un privilegio para nosotros, el remanente adventista CR, poder compartir esta serie de temas y poder enseñar de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Estamos, mi querido hermano y mi querida hermana, con el tercer tema de la serie sobre las 7 iglesias. Hoy iniciamos el tema de la iglesia de Éfeso, la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso. Antes de dar inicio, primeramente, igual que acostumbramos siempre, quisiera leer un versículo, una cita. Esa cita se encuentra en Hechos capítulo 20 y versículo 29. Hechos capítulo 20 y versículo 29. Después de esta cita tenemos la oración y iniciamos con el tema la iglesia de Éfeso, el tema de la serie las 7 iglesias. Leemos Hechos capítulo 19 versículo 20 y nos dice así la palabra del Señor. Dice, porque yo sé, dice Pablo escribiendo aquí en Hechos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y repito, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es una palabra, mi querido hermano y mi querida hermana, que se cumplió hace muchos años, pero que se cumple hoy en día también. Esta palabra se ha cumplido, se está cumpliendo. Este tiempo en el cual llegan los lobos rapaces, los cuales dicen no perdonarán al rebaño, está en nuestros tiempos. La profecía se ha cumplido y el tiempo de este cumplimiento ha llegado. ¿O acaso, mi querido hermano y mi querida hermana, no podemos ver con nuestros propios ojos cómo los pastores, sacerdotes y líderes religiosos engañan al pueblo y se enriquecen a costa de ellos, a costa de los feligreses, a costa de las personas? Es algo evidente en nuestro pueblo, es algo evidente en nuestro tiempo. Está sucediendo ante nuestros ojos, pero preferimos no ver. Preferimos cerrar los ojos, preferimos no decir nada, preferimos callar. ¿Cuánto dinero, mi querido hermana y mi querido hermano que me escucha, tienen en sus arcas la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿Cuánto dinero cree usted que tienen ellos? Millones de millones de millones de dólares. ¿Y cuánta gente está muriendo en el mundo? ¿O no nos damos cuenta? ¿No prendemos la televisión y vemos la noticia mientras unos se enriquecen a costas de sus miembros, a costa de las personas, a costa de los pobres? Muchos están muriendo. Se dice que si con el dinero que tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana pagaran la deuda externa de los países subdesarrollados, podrían pagar toda la deuda externa y aún quedar con más de la mitad de lo que tienen. Imagínense usted. Pero ¿por qué no hacen estas cosas? ¿Será que falta misericordia? ¿Será que falta amor? ¿Será que falta Cristo en este lugar? Pero mi hermano y hermana, ¿cuánto dinero, propiedades tienen hoy las iglesias protestantes, evangélicas, pentecostales, a costa también de los feligreses, a los cuales deberían de cuidar
Pero en vez de hacer esto, lo que hacen es sacarles dinero por medio de engaños y de mentiras también. ¿O no lo puede ver? Véalo usted mismo. Prenda su televisión, camine por las calles y vea esas grandes catedrales, esas grandes iglesias, pastores llenos de dinero, con propiedades que les regalan, mientras muchos se están muriendo de hambre, mientras hay gente necesitada en el mundo, pero lamentablemente nos están engañando. Por eso decía la profecía: entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, los cuales no perdonarán al rebaño, y eso sucede ante sus ojos y sucede ante mis ojos. Pero nos hacemos la vista gorda y seguimos aplaudiendo a estos líderes religiosos, llámese pastores, llámese sacerdotes, llámese ministros, como quiera llamarlos. Ahora en nuestro tiempo, muchos se dicen llamar profetas o se hacen llamar a sí mismos profetas, apóstoles. ¿Quién los nombró en ese cargo, en ese puesto? Si muchos se nombran a sí mismos, ¿en qué invierten, mi querido hermano y hermana, los sacerdotes, los pastores, los ministros, su tiempo? ¿Cuánto tiempo, dígame mi querido hermano y mi querida hermana, cuánto tiempo trabaja mínimo una persona, un trabajador común, normal? Por lo menos aquí en Costa Rica, 48 horas por semana es el mínimo que debe trabajar una persona. ¿Y cuánto tiempo trabaja una de estas personas? Un sacerdote, un líder religioso, un pastor. Si usted se da cuenta, muchas veces pasan durmiendo y comiendo y no hacen trabajo. Jesucristo predicaba muchas veces en las sinagogas, pero su trabajo también estaba en los mercados, en las plazas, en las casas, en las personas individualmente. Era un trabajo personal el que él tenía. Y se esforzaba por llevar el evangelio, por llevar el amor, por llevar misericordia al mundo que estaba caído en pecado. Pero ¿qué hacen hoy en día los líderes religiosos? Y de vez en cuando lo que hacen es predicar sermones en las noches, a veces en la mañana, domingos, que ni siquiera alimentan al pueblo y ni siquiera tienen el poder de cambiar las almas. Salgamos, mi querido hermano y mi querida hermana, de este engaño y estudiemos por nosotros mismos la palabra de Dios. Dejemos de seguir a ese Jesús falso que nos presentan estas iglesias y sigamos al Cristo que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. El que andaba en las calles, el que andaba en los mercados, el que se encontraba en los parques, el que tenía misericordia, amor por las personas. A ese Cristo, mi querida hermana, es el que queremos presentar. Ese Cristo, mi querida hermana, es el que debemos de seguir. No esos Cristos falsos que predican en estas iglesias y que se engordan a costa de usted y a costa de mí, a costa de las personas que por ignorancia los siguen, los aplauden y aún les dan sus dineros a esas personas. Con estas palabras, mi querido hermano y mi querida hermana, voy a pedirle que si puede hacerlo, puede acompañarme en oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, por el privilegio, Señor, de poder estar acá para compartir tu palabra divina, Señor, tu palabra bendita y tu palabra que es verdad. Por tanto, dice tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Que podamos estudiar, Señor, y aprender. En este caso estudiamos el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia que existió en los primeros tiempos de la era cristiana, y que tú a través de esta palabra nos puedas enseñar de cómo debemos realmente de ser y qué debemos de aprender y seguir. Bendice cada oyente, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de ellos y ayúdame a mí, Señor, a poder presentar con claridad el tema que traemos aquí a continuación. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Estamos, mi querida hermana, en el día de hoy estudiando el mensaje de la iglesia de Éfeso. La primera de las 7 iglesias. Este mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 nos trae el mensaje de la iglesia de Éfeso y ahí continúa con las 7 iglesias. Hoy vamos a ver primeramente el mensaje de la iglesia de Éfeso. Es un mensaje que se da desde el año 31,
la iglesia de Éfeso llega a la existencia en el año 31 con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y continúa, se extiende hasta el año 100 con la muerte del último de los apóstoles. Esta iglesia o este periodo bien se podría llamar el periodo apostólico, porque fue el periodo donde vivieron los 12 apóstoles y donde se inició la iglesia cristiana, el periodo apostólico. Dice así Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1, hablando sobre la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia que existió de estas 7 iglesias, y nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que está hablando, mi querido hermano, a la iglesia de Éfeso, el que da el mensaje es el mismo Jesucristo. Y nos dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Entonces dice: yo conozco tus obras, las cosas que ha hecho la iglesia de Éfeso, las cosas que sucedieron en ese tiempo. Pero dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto, y le da la solución al problema, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, ¿qué tienes? Que aborreces las obras de los Nicolaitas. Esto lo vamos a ver qué significa las obras de los Nicolaitas, pero vemos que esta iglesia aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero dice que Jesucristo es el que está hablando, pero dice acá, oiga lo que el Espíritu dice, porque es el mismo, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice: al que venciere. Al que venciere le haré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que estuvo allá en el Edén antes del pecado, en el tiempo de Adán y Eva, dice que está ahora en medio del paraíso de Dios, el árbol que da inmortalidad. Al que venciere, ese podrá comer de ese árbol de la vida para no morir jamás y no conocer la muerte por tanto. Esta iglesia, mi querido hermano, dijimos, la iglesia de Éfeso es la iglesia que se sitúa entre el año 31 con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y se extiende hasta el año 100 con la muerte del último de los 12 apóstoles. El nombre de Éfeso significa deseada. Deseada es lo que significa Éfeso. Deseada también se puede traducir como primer amor. Y describe adecuadamente al primer siglo de la historia de la primera iglesia o de la historia de la iglesia cristiana. Se caracteriza la iglesia de Éfeso por el profundo amor, por un ardiente celo por Cristo y una inflexible oposición a los falsos maestros y a las doctrinas erradas. Es una iglesia que se caracteriza por la unidad y el servicio. Sobre esto nos dice Hechos capítulo 1 y versículo 2. Cuando fueron los inicios de la iglesia. Recuerde que Jesucristo muere en el año 31 a la edad de 33 años. Muere en el año 31. Cuando Él muere, 3 días después resucita, el primer día de la semana. Cuando Él resucita, Él va al cielo y presenta las primicias. Pero después de que Él va al cielo y presenta las primicias, los primeros frutos, los primeros resucitados, que nos dice Mateo capítulo 27, después de que presenta sus primeros frutos, Él regresa a la tierra y está 40 días con los apóstoles. Durante esos 40 días es que Él se le aparece a Tomás y le dice que toque las manos y toque los pies. Durante esos 40 días se le aparece a los discípulos, se le aparece a 500 más e instruye a estas personas durante 40 días. Nos dice sobre esto Hechos capítulo 1 y versículo 2.
Dice, hasta el día que fue recibido arriba, o sea, en el cielo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. Dice que se apareció durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿A quién les dice esto? A los apóstoles. No se vayan de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces les dice, en esos 40 días, Él aparece a sus apóstoles, aparece a los discípulos, les enseña, los prepara. Y les dice que se queden en Jerusalén hasta que venga la promesa del Espíritu Santo, la cual fue enviada por el Padre. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice de esto. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. En Jerusalén era donde ellos estaban. En Judea. Jerusalén es parte de Judea. Judea es como decir algo así, la provincia, y Jerusalén es una parte de Judea. Pero dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en este orden específicamente. Hechos capítulo 2, versículo 1 nos habla sobre el derramamiento, sobre la venida del Espíritu Santo, y nos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Nos habla aquí del derramamiento del Espíritu Santo. Interesante e importante que antes de recibir el Espíritu Santo dice que estaban todos unánimes juntos. O sea, había unidad en pensamiento, unidad en el sentir. Estaban ellos unidos. Todas las cosas que tenían contra sí mismos las habían dejado, se habían perdonado. Eran personas que estaban concentradas, que estaban preparadas para recibir al Señor y para poder hacer una gran obra en ese tiempo, en su tiempo. Podemos ver 3 puntos en este caso. 1. En la iglesia apostólica todos tenían un mismo sentir. Había unidad entre ellos, perseveraban juntos en la oración y en el partimiento del pan. Y cuando dice el partimiento del pan, está hablando en compartir la comida con otras personas. 2. Los apóstoles hacían milagros y hacían maravillas. Y 3. Pedro predica en un día, en el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2, y se convierte en 3,000 personas, y así empieza a crecer y a nacer la primera iglesia de nuestra era. Los enemigos se habían jactado de haber desterrado y haber crucificado a Jesucristo y que había desaparecido para siempre. Pero ahora reaparece nuestro Señor Jesucristo, pero no en presencia, sino en la presencia de sus apóstoles y discípulos. Caminan por las calles, visitan el templo, curan a los enfermos, perdonan los pecados. Jesucristo está a través de sus apóstoles y a través de los discípulos, a través de los 120 que estaban en el aposento alto, y después a través de los 3,000 también que se unieron a este grupo. Todos los que aceptaban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador eran unidos. No tenían nada que los apartara o que los separara. En el día del Pentecostés, el Pentecostés era una fiesta judía, una fiesta que se celebraba en Jerusalén porque ahí estaba el templo, pero venían judíos de todo lugar. Y muchos judíos que vivían en otros países, porque había muchos países. Hechos capítulo 2, en los últimos versículos, nos dice que habían 14 nacionalidades diferentes, por lo menos, de judíos concentrados en Jerusalén, que hablaban en idiomas diferentes. Y en el tiempo del Pentecostés, que estaban todos reunidos, que viene el derramamiento del Espíritu Santo, dice que habían judíos que venían de todo lugar.
Los discípulos recibieron el don de lenguas. Ese don de lenguas es el don de hablar en un idioma desconocido. Desconocido para la persona que lo recibe, pero conocido para otras personas que lo están escuchando o están oyendo. Para eso fue dado el don de lenguas, para poder predicar el evangelio en un idioma que yo no conozco, pero que otros sí conocen. Por tanto, los discípulos que eran galileos, que eran personas sin estudios, reciben el don de lenguas para poderle predicar a estas personas que eran de otras nacionalidades, que eran judíos, pero vivían en otros países, en otras regiones. Y la multitud estaba perpleja oyéndolos hablar en sus idiomas lo que estaban predicando ellos de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección y del cumplimiento de Cristo como el Mesías que había sido anunciado por las profecías anteriores. Pedro, como leemos y sabemos, toma la palabra y en ese día se convierten 3,000 personas. Así nace en Jerusalén la iglesia llamada a tener una corta pero una gloriosa carrera. Esta iglesia es narrada por Lucas, el discípulo Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas, pero también escribe Hechos de los Apóstoles y nos dice sobre esto. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice respecto a la iglesia apostólica o al periodo apostólico. Dice, y perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que perseveraban juntos. Esta iglesia eran personas que estaban unidas. Nos dice Hechos 2:47. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué dice? Que los que habían creído, no algunos, dicen todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué diferencia, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escuchan, a la iglesia de hoy en día? La iglesia que dice ser la iglesia de Dios, pero no tienen todas las cosas en común. Y no, dice aquí, ninguno decía ser suyo lo que poseía. O sea, era una iglesia muy diferente. Dice, sobrevino un temor a toda persona, muchas maravillas eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir que tenían en común todas las cosas? Que lo que ellos tenían no era para sí mismos, sino que era para compartirlos entre todos. Dice, vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, o sea, compartiendo la comida, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién? El Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 5 y versículo 32 nos dice con respecto a esto. Hechos 5:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Imagínense qué iglesia, la iglesia apostólica, también se le llama la iglesia primitiva. El periodo de la iglesia apostólica dice que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un solo alma. Y ninguno, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundancia y gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Dice, no había entre ellos ¿qué? Ningún necesitado. ¿Habrán necesitados hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, en la iglesia que dice ser la iglesia de Dios en este tiempo? Pues lamentablemente sí. Hay necesitados y hay gente que tiene mucho. Pero dice que en la iglesia apostólica, en el periodo apostólico, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 5:42 nos dice, y todos los días
en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando enseñaban y predicaban a Jesucristo, dice todos los días. ¿Dónde? En el templo y en las casas. Pero era una norma que nacía, que salía del corazón, enseñar y predicar a Jesucristo cada día. La iglesia cristiana era, como vemos, una iglesia que aprendía doctrina escuchando la enseñanza de los apóstoles. 2, una iglesia que vivía en comunión, que tenían todas las cosas en común y que no habían necesitados. Una iglesia, 3, que practicaba la fraternidad, haciendo que los más pobres participaran de los bienes de los más afortunados. Esta iglesia no daba o no dejaba de dar testimonio a los inconversos de lo que era el poder de Dios, y el poder de Dios se manifestaba en esta iglesia. La vida religiosa en su trato con Dios, la vida fraternal en el trato con los hermanos y la vida misionera en el trato con el mundo. Aparece aquí la iglesia apostólica. Seguiremos con la continuación ahora después de los anuncios, después del canto. Primeramente, mi querido hermano, recordarles, anunciarles que somos el remanente adventista. El remanente adventista CR es de Costa Rica. El remanente adventista CR somos un grupo de hermanos que nos unimos para poder traer un mensaje, verdad presente al mundo. Una verdad que no se enseña, una verdad que no se predica, una verdad que muy pocas personas realmente conocen, porque no se enseñan en las iglesias, porque no se predican y porque nadie las quiere decir, nadie las quiere hablar. Sin embargo, estamos acá para poder predicar esas verdades. Si usted quiere buscarnos, puede encontrarnos en Facebook con el nombre. Usted pone en Facebook el Remanente Adventista CR, ahí le puede dar me gusta a la página y puede hacer sus comentarios, y también puede escucharnos a través de Facebook. Ahí están nuestros videos en Facebook también para que nos escuche. Están también los folletos que regalamos por medio de Facebook, ahí puede hacer pedidos. Estamos en Facebook. Tenemos más de 350 videos en YouTube. Puede buscarnos en YouTube. Usted abre YouTube, pone en el buscador el Remanente Adventista, o más bien Remanente Adventista CR. Cuando pone esas palabras va a aparecer nuestra página. Usted puede abrir la página y van a salir los videos de la variedad de hermanos que estamos acá predicando en esta radio. Entonces puede buscarnos en YouTube bajo el nombre El Remanente Adventista CR. Recordarles que estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. 930 AM Radio Costa Rica. Estamos de 8 de la mañana a 9 de la mañana en directo. Todos los días de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana en directo, estamos en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica es en la frecuencia AM, 930 AM. 930 al principio de la dial. En el digital está 930 AM, ahí nos puede escuchar. Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. Pero también nos puede ver en diferido por Canal 19. En Canal 19 estamos también de lunes a viernes, de 7 de la noche hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Entonces nos puede ver, nos puede buscar por Canal 19 y puede ver nuestra programación de lunes a viernes de 7 a 10 de la noche. Sin embargo, hay días que también, por ejemplo, el domingo anterior yo puse Canal 19 y estaban dando programas nuestros también en Canal 19 que se pueden ver en algunos momentos. Entonces también puede vernos por Canal 19. Recuerden que también para sus pedidos de oración, tenemos un grupo de oración que está orando por sus pedidos de oración. Puede llamarnos al teléfono 8314-7619. Teléfono 8314-7619. Nos llama, el hermano Carlos González va a estar atendiendo sus llamadas y va a estar anotándolo para que podamos estar orando por su necesidad, sea una necesidad espiritual, de salud, de trabajo, familiar, algún tipo de necesidad que usted tenga, nos puede llamar a este teléfono. Mi teléfono 7161-5194. Cualquier consulta me puede llamar y con mucho gusto le estaré atendiendo. Recordarles también que estamos regalando una serie de folletos. Estamos regalando una serie de 10 folletos. Estos 10 folletos son importantes para el crecimiento y para el entendimiento de las doctrinas que nos han predicado de una manera incorrecta. El primero de los folletos se llama, como lo puede ver acá en la televisión, los que nos ven por televisión o por internet,
¿Qué sucede cuando una persona muere? Importante tema para que usted pueda saber exactamente lo que pasa bíblicamente, porque hay muchas versiones, pero lo que nos dice la Biblia que sucede cuando una persona muere. La persona cuando muere no va a ningún lado. Dice la Biblia que están durmiendo y que nada saben hasta cuándo, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando los muertos en Cristo van a resucitar. Y más cosas que suceden, pero lo puede ver en este folleto. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Importante todo lo que tiene que ver con la segunda venida, que es un evento audible, visible y que se va a poder ver. Todos los que estén vivos en ese momento van a poder ver la segunda venida. No es secreto, es visible completamente. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. El tercero de los folletos, el milenio y la segunda muerte. ¿Qué sucede después de la segunda venida? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿Dónde va a estar el justo? ¿Qué pasa con el injusto durante la segunda venida? ¿Qué es el milenio y qué es la segunda muerte? Porque si hay una primera muerte, también hay una segunda muerte. Eso nos enseña. Aquí usted puede darse cuenta de esos temas. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. Nos han predicado un infierno que no es el que está en la Biblia. Aquí por este folleto usted se puede dar cuenta realmente lo que es el verdadero infierno. El quinto de los folletos, la ley de Dios. La ley que muchas iglesias, y eso es doctrina de los nicolaitas, ¿sabía usted? Es la doctrina que aborrecía Dios y por la cual dice que tengo con ustedes, que ellos aborrecen la doctrina de los nicolaitas, las cuales también él aborrece. O sea, hacían algo bueno. La doctrina esta, que es la ley de Dios ha sido abolida en la cruz del Calvario. O sea que ahora no hay que guardar la ley de Dios. El sexto de los folletos, y eso es mentira, el sexto de los folletos, el sábado en la Biblia. La ley de Dios está vigente aún. Y dentro de la ley de Dios está el cuarto mandamiento, que es: acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día sábado es para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, etcétera, etcétera. Ahí nos habla del día sábado. Hoy en día la mayoría de iglesias guardan el falso día de reposo, que es el día domingo. Es un día falso. El verdadero día de reposo es el día sábado. El séptimo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor. Un sueño profético que Dios le da al rey, un rey impío, un rey pagano, y que Daniel lo puede revelar a través de este folleto. Se da cuenta de la historia de la humanidad a través de la estatua del rey Nabucodonosor. El octavo de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Interesante tema, las 4 bestias, en parte parecido al séptimo de los folletos. Sin embargo, aquí le añade algo más. Le añade Roma en su fase papal, en su fase pagana, en su fase de los Césares, pero también le añade al cuerno pequeño. Y el noveno de los folletos, ¿quién es el cuerno pequeño? La segunda parte del octavo de los folletos. Ahí usted puede darse cuenta realmente quién es el cuerno pequeño. Es un estudio importante. Y se lo digo, mi hermano y hermana, necesario que usted lo tiene que saber. Es un deber para cada persona poder saber esas cosas, que es la palabra profética. Por eso dice Proverbios 29:18, si no me equivoco, 29:18, dice: sin profecía el pueblo muere, sin profecía el pueblo perece, sin profecía el pueblo se disipa. Es necesario poder estudiar estas cosas. Y el décimo de los folletos, el juicio investigador. ¿Qué está sucediendo allá en el cielo? ¿Qué labor está haciendo nuestro Señor Jesucristo en el cielo? Y podemos ver acá que está haciendo la labor de sumo sacerdote y que el juicio se está dando allá en el cielo en nuestro tiempo. Porque cuando Él venga, ya el juicio fue hecho y cada persona o fue borrada o fue dejada, una o dos. Después del canto, mi hermana y hermana, proseguimos con el tema. Cruz donde sufrí.
podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé. Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Continuamos con el tema de la iglesia de Éfeso. Vemos también que en la iglesia de Éfeso, o durante el periodo apostólico, el periodo de la iglesia primitiva que se extiende desde el año 31, con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, que era una iglesia unida, una iglesia que tenía todas las cosas en común, también en este tiempo hay varias personas que resaltan, que sobresalen en esta época. Primero hablaremos de Pedro y Juan, que son los apóstoles, por lo menos de los que estuvieron en el tiempo de Jesucristo, que más sobresalen, que más resaltan, que tienen un papel importante durante esta época de la iglesia apostólica. Vemos, después de que Pedro predica y se convierte en muchas personas, ellos van caminando, se encuentran una persona que es coja, usted conoce la historia, y la persona le dice, o les pide dinero, Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y le sana. Esta persona puede llegar a caminar. Esta persona da testimonio de lo que pasó. Jesucristo, Él es enseñado y es convertido por ellos. Sin embargo, los judíos, al ver estas cosas, ellos se molestan con Pedro y se molestan con Juan y los apresan, nos dice la historia. Usted creo que ha escuchado esa historia en algún momento. Vemos que el Sanedrín era un grupo de judíos conformados por 70 personas que eran sacerdotes, fariseos, escribas, entre ellos. Dice que estos los llevan a juicio, los llevan y les dicen que guarden silencio y les prohíben hablar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vemos que nos dice Hechos capítulo 5 y versículo 29 la respuesta que da Pedro y Juan ante esto que le dicen ellos, ante esta intimidación. Y le dice Hechos capítulo 5 versículo 29 que Pedro le dice, es necesario obedecer a Dios antes que a quién, antes que a los hombres. Y vemos que esa es la respuesta de ellos, a pesar de que los intimidan, a pesar de que les dicen que los van a castigar, que siempre son castigados, a pesar de que los encarcelan, ellos siempre dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos, mi querido hermano y mi querida hermana, obedeciendo a Dios antes que a los hombres? ¿O estamos primeramente poniendo al hombre por delante por que nos conviene o por lo que sea antes? Y cuando digo hombre, estamos hablando de hombres, llámese líder espiritual, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese como se llame, sean hombres. Primeramente dice, es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese tiempo la iglesia crece y crece, y recuerde que Hechos capítulo 6 nos habla sobre la elección de 7 diáconos. Entre esos 7 diáconos que son elegidos está Esteban. Nos dice Hechos capítulo 6 y versículo 5 que Esteban, un joven prominente, un joven de testimonio noble, juicioso y brillante, es elegido como diácono. Pero este personaje, Esteban, pasa a ser el primer mártir en el cristianismo, el primero de los mártires de la iglesia cristiana. Él muere en el año 34 después de Cristo.
En el año 34 es muerto y es apedreado. Nos dice con respecto a él Hechos capítulo 7 y versículo 59. Hechos 7:59, leo solamente sobre la muerte porque yo sé que usted ha leído esta historia. Dice, y apedrearon a Esteban. ¿Quién? Los judíos, fariseos, escribas, apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió. ¿Qué dice? No dice murió, dice durmió, porque así se le llama a la primera muerte, un sueño profundo. Dice, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces vemos Esteban, el primer mártir de la era cristiana. Fue la primera señal, la muerte de Esteban, de la persecución que iba a desolar Jerusalén de todas las personas que aceptaran a Cristo como su Señor y Salvador. Todos sus miembros, los miembros de la iglesia apostólica, los miembros de la iglesia primitiva, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Recordemos que Pablo de Tarso asolaba la iglesia, entraba por las casas de los creyentes y encarcelaba a hombres y mujeres también. Vemos también el martirio de Jacob, el hermano de Juan. Jacobo, hijo de Zebedeo, igual que Juan, el que escribió los evangelios, el que escribió las cartas, el que escribió el Apocalipsis que estamos estudiando. Jacob era su hermano y fue muerto. Fue el primero de los apóstoles. El primero de los apóstoles que murió como mártir en esta época, en la época apostólica. Nos dice Hechos capítulo 12, versículo 1 de él. Hechos 12:1. Y por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Dice que el mismo rey Herodes manda a prender miembros de la iglesia para maltratarlos. Dice a Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Dice que Jacobo fue muerto a filo de espada. Al ver que esto agradó a los judíos, y los judíos estaban contentos, estaban felices de que había muerto uno de los apóstoles que representaba también a Jesucristo. Ellos querían la muerte de los apóstoles. Dice, al ver Herodes, Agripa en este caso, de que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Estaba Pedro en la cárcel, aprendido y vigilado por 4 grupos de soldados. Cada grupo estaba compuesto por 4 soldados. O sea que eran 4 grupos, 16 soldados. Y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo para después de la Pascua. O sea, quería matarlo después de la Pascua. Mientras que Pedro era vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente por él, constantemente a Dios por él. Sabemos que la historia nos dice que ellos oraron y que Pedro fue sacado por un ángel de la cárcel y que no murió en ese tiempo, aunque sí murió como mártir en tiempo después. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver la muerte de la mayoría de los apóstoles. Cómo llegaron ellos a morir en el tiempo de la era o de la iglesia apostólica, la edad de la iglesia primitiva. También vemos en este tiempo otra persona prominente que llamamos o se llama Pablo. Nos dice sobre Pablo que Pablo es el hombre que ha ejercido mayor influencia sobre la historia del mundo en lo que respecta a la iglesia. Este apóstol Pablo nació en la ciudad de Tarso de Sicilia. Sus padres eran judíos. Tenía unos 30 años cuando Esteban es muerto como mártir. Él estudió a los pies, o sea, el maestro de Pablo se llamaba Gamaliel, una persona prominente y muy estudiosa que fue el que enseñó a Pablo. Pablo tenía la ciudadanía romana y la poseía por nacimiento. Cuando estaba presente, o más bien cuando era apedreado, cuando era muerto Esteban, Pablo estaba presente y nos dice la historia que Pablo tenía o sostenía las ropas de los que lo estaban apedreando. Nos dice sobre Pablo la palabra de Dios. En este caso, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo, cuando perseguía a la iglesia. Y nos dice Hechos capítulo 8, versículo 3, hablando de Pablo. Aquí está narrando esto Lucas, el discípulo. Nos dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Vea cómo era Pablo. Asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Arrastraba
no dice arrestaba, dice arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, los hacía arrastrados, los hacía sacados. Cuando él se daba cuenta que una persona era seguidor de Jesucristo, los sacaba de las casas y los arrastraba. Hechos capítulo 26, versículos 9 y 10 nos dice, hablando Pablo mismo dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo, dice Pablo, encerré en las cárceles a muchos de los santos, recibí la potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Dice, yo di mi voto. Él da el voto porque él era miembro del Sanedrín también. Él era miembro de los 70 que componían el Sanedrín. Por tanto, dice él, yo di mi voto. Hechos 26, 11 dice, y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas. Él buscaba por todo lugar, casas, sinagogas, para poder buscar a personas que siguieran a Cristo como Señor y Salvador. Dice, o sigue diciendo la cita, los forcé a blasfemar. O sea, los forzó a hablar en contra de Cristo, a blasfemar, y enfurecido en sobremanera con ellos, los perseguí hasta las ciudades extrañas. O sea, a él no le importaba si se iban a meter a cualquier ciudad, a cualquier lugar, a cualquier país. Él iba y los perseguía y los arrestaba, los arrastraba y los castigaba. Su fama de perseguidor era notoria en toda Jerusalén. ¿Qué dijo Ananías, la persona encargada de devolverle la vista a Pablo sobre esto? Hechos capítulo 9, versículo 13 nos dice, 13 y 14, el Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuando Dios le manda a que vayan de Pablo para que recobre la vista. Dice, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Gálatas nos dice sobre esto. Gálatas capítulo 1 y versículo 13 nos dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Dice Pablo acerca de lo que él hacía. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Filipenses capítulo 3 versículo 6 dice que Pablo se llama a sí mismo perseguidor de la iglesia. Sin embargo, vemos en Hechos capítulo 9 y versículo 4 que Pablo, cuando va rumbo a Damasco persiguiendo a los seguidores de Cristo, se le aparece Jesucristo. Usted conoce la historia, y le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Qué responde Pablo a esta pregunta? Cuando le pregunta, ¿quién eres? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lucas, en el libro de Hechos, nos da cuenta de los viajes de Pablo, ya convertido. Viajes largos, atrevidos, frecuentes. A veces permanecía días en algún lugar, a veces años. Anduvieron con él Bernabé, Silas, Marcos, Timoteo, Lucas y muchos más estuvieron con Pablo en estas expediciones misioneras. Hallamos en la historia bíblica que él fue a Tesalónica, Corinto, Atenas, Éfeso, Jerusalén, y estuvo también en Roma, además de otros lugares más. Vimos que él iba y andaba no solamente en las iglesias, aunque iba a las sinagogas, pero también pasaba por las calles, las casas, los mercados, las escuelas, y anunciaba a Jesucristo en cualquier lugar o en todo lugar donde él estaba. Lo azotaron, lo metieron a la cárcel. Sin embargo, no lo hacía esto desfallecer. Los tumultos, las turbas enfurecidas no le hacían desmayar, y como desafiando a todos los obstáculos, seguía siempre en adelante su misión, sabiendo que Dios era el que se encargaba de esta tarea. Lo que le hacía exclamar, ay de mí, decía Pablo, si no anunciare el evangelio. 1 Corintios capítulo 9 versículo 16. El poder de Dios acompañaba su predicación, y las almas se agrupaban para oírlo por todas las partes. Organizaba iglesias. Jamás hombre alguno pudo hacer esas obras que el mismo apóstol Pablo hizo en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, en la iglesia que existió desde el año 31 hasta el año 100, la iglesia apostólica. La próxima semana veremos un poco más de esa iglesia, pero antes de terminar el tema para hoy, quisiera ver lo que nos dice
porque falta sobre este tema. Lamentablemente el tiempo es corto. La próxima semana vamos a continuar con la iglesia de Éfeso. Aún quiero estudiar la próxima semana la muerte de los apóstoles, que es importante poder saber lo que nos dice la historia sobre la muerte de cada uno de ellos. Sin embargo, en el mensaje a la iglesia de Éfeso nos dice, con la iglesia de Éfeso: pero tienes esto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Dice que esta iglesia aborrecía las obras de los Nicolaitas, los cuales también él aborrecía. ¿Qué son las obras de los Nicolaitas, mi querido hermano y mi querida hermana? Se habrán mezclado, se habrán inmiscuido, estarán las obras de los Nicolaitas hoy en la mayoría de iglesias. Pues lamentablemente sí. ¿Qué son las obras de los Nicolaitas? Nos dice: el pecado de los Nicolaitas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Revisa el Heraldo 7 del 6 de 1887. El pecado de los Nicolaitas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos dicen hoy día que acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y como ya lo acepté, ahora puedo hacer lo que quiera hacer y ya estoy salvo. Tranquilo, no se preocupe. Eso es convertir la gracia de Dios, el regalo de Dios, en libertinaje. Puedo hacer lo que quiera. Y la iglesia de Dios, lamentablemente, no la iglesia de Dios, pero la iglesia hoy en día está llena de personas que se han bautizado, pero que no se han convertido, que no son nacidos de nuevo, y por tanto, lamentablemente, están perdidos. Nos dice, se enseña mucho ahora la doctrina del evangelio de Cristo, que anula la ley de Dios, creyendo que quedamos libertados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta doctrina es la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál doctrina? La que dice que anula la ley de Dios. La ley de Dios, mi querido hermano y mi querida hermana, nos muestra qué es pecado. La ley de Dios no me salva de los pecados. La única manera de ser salvo de los pecados es por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es la única manera. Pero si no hay ley, no hay conocimiento del pecado. ¿Cómo sabría yo que matar es pecado si no hay un mandamiento que dice no matarás? ¿Cómo sabría yo que robar es pecado si no hay un mandamiento que dice no robarás? ¿Cómo sabría yo que adorar imágenes es pecado si no habría un mandamiento que dice no te hagas imagen ni semejanza de nada lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, etcétera? ¿Cómo sabría yo que codiciar es malo si no hay un mandamiento que no dice no codiciar? Pero la ley, mi hermano, los 10 mandamientos, ni uno solo es anulado. Del 1 al 10 son los que nos muestran lo que es malo y lo que es bueno. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 3 y versículo 4. Dice que por la ley viene el conocimiento del pecado. Ahora, cuando yo veo la ley y me doy cuenta de que estoy pecando, de que soy un pecador, entonces ¿qué hago? Recurrir a Jesucristo como Salvador, mi Señor y Salvador, pedirle perdón de los pecados para que por su sangre sean mis pecados perdonados. Pero la obra de los Nicolaitas es decir que la ley de Dios ha sido abolida, que ya no existe, y lamentablemente eso se predica en las iglesias católicas, evangélicas, protestantes, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianas, en la mayoría de iglesias, testigos de Jehová, mormones. En la mayoría de iglesias predican de que la ley de Dios ha sido abolida y que ya no hay que cumplirla. Eso no es bíblico. La Biblia dice que la ley de Dios es y siempre será, que Jesucristo es ayer, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que la ley de Dios no ha sido abolida. La ley de Dios, incluyendo el sábado, está vigente aún en nuestros días. La próxima semana, mi querido hermano y mi querida hermana, seguiremos con el tema la iglesia de Éfeso, partes importantes, porque vamos a ver sobre la historia en Roma de Nerón y otras cosas que sucedieron, incluyendo la muerte de los apóstoles. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo jueves a las 8 de la mañana.